nacido el 25 de enero de 1957, Génova, Colombia. Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia. Era el mayor de 7 hermanos, y durante gran parte de su infancia, sufría de golpizas y violaciones por parte de su padre. Alguna vez dijo: mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba, no recuerdo que él me haya acariciado, tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas, a ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. Continuando, haciendo crecer los traumas y degeneración, un amigo de su padre, un vecino, dueño de una droguería, violó y torturó a Luis Alfredo Garavito, al apenas tener 12 años. Este hombre golpeó, mordió genitales, quemó con velas, amarró a la cama y obligó a cosas tan atroces que ni el propio Alfredo Garavito quiso confesar años después. El mismo hombre, al anochecer, iba a visitar a Alfredo Garavito mientras dormía, para sacarlo y llevárselo a algún lugar lejos para poder violarlo en plenitud, aproximadamente durante 2 años, hasta que se fueron a Trujillo, pero tampoco mejoró nada ahí. Otro conocido de su padre violó a Garavito otras tantas veces. No tenía el valor de dilatar por miedo a que no le creyeran. Ya estaba muy mal, y sus palabras lo demostraban. Después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas estaban muy pequeños, yo sentí como algo y todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran los acariciaba. Tiempo después, a un adolescente, Garavito trató de agarrar a un niño, cerca de una estación de tren, el niño gritó, por suerte se acercaron unos guardias que por ende se llevaron a Garavito. Al liberarlo, su padre le reprendió y corrió de la casa. Garavito se marchó a Armenia, Colombia, donde trabajó en una panadería. Rentó un cuarto y fue a Alcohólicos Anónimos. Durante un tiempo su rutina fue ir a trabajar, al salir, ir a la iglesia, continuar a Alcohólicos Anónimos, pasar a beber unas cervezas y al anochecer ir a comprar el cuerpo de alguno de todos esos niños que se prostituían a los alrededores del Parque Venecia. Sorprendentemente, Garavito sentía culpa y al ir a la iglesia se golpeaba el pecho fuertemente, tanto que la gente se sorprendía. Cerca de los 23 años, preocupado, angustiado por sus trastornos, fue en busca de ayuda psiquiátrica después de perder su trabajo por pelear con sus compañeros. En aquel lugar no quiso pasar de que su vida no valía nada, sin contar los otros problemas que tenía, así que se le dio un tratamiento muy general. Parecía que la vida de Garavito había mejorado, después de conseguir trabajo en un supermercado y conseguir pareja, quien tenía 2 hijos. Sin embargo, jamás les hizo nada, y jamás tuvo relaciones sexuales con esa pareja dada la impotencia que sentía sexualmente. Con la impotencia que sentía Garavito, el impulso empezaba a aparecer con más fuerza, el deseo de estar con los niños. Él relata que en sus 2 horas de almuerzo él iba a Quimbaya, de donde saciaba sus ganas, en ese entonces solo los amarraba y violaba, pero a comienzos del 81 se va a Sevilla y se lleva a un niño. De pronto ya no sentía placer con solo acariciar y violar, sino que ya llevaba hojas de afeitar, encendedores y velas. Les cortaba los brazos y quemaba las nalgas. Garavito trataba de dar explicación bíblica a sus actos, y ya no buscaba solo perdón por sus pecados, sino castigo. Sentía tanta culpa que en los anocheceres despertaba tan solo para llorar por los actos que hacía y enseguida reía con sarcasmo. Garavito parecía ser 2 personas distintas. Noche tras noche tomaba su Biblia, buscando en ella salmos que le dieran tranquilidad, que le quitaran gran parte de la culpa. Cada que encontraba un versículo que aplicara a la crisis que él pasaba, lo escribía en su libreta azul, y a su vez, también durante la noche, aparte de leer la Biblia, leía en voz alta los versículos de su libreta azul mientras caminaba desnudo de un lado a otro de su habitación. Cuando se sentía mejor, se vestía e iba a la calle, antes tomando su diario donde escribía los nombres de cada niño violado. Los impulsos y actos de Garavito no solo eran por placer, eran de odio, venganza y un anhelo de contrarrestar el sentimiento de humillación.
En 1984, cuando Garavito tenía 27 años, fue a una clínica psiquiátrica. Estuvo 33 días hasta que los doctores lo diagnosticaron recuperado, le dieron permiso de ir de nuevo a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos. Fue un error, era evidente que no se iba a recuperar en un mes, estaba deseoso por tener entre sus manos a un niño de nuevo. Entre 1980 y 1992, según expertos, decían que Garavito llegó a violar a un niño por mes. En 1992 perpetró su primer asesinato. Fue un niño llamado Juan Carlos quien jugaba en un parque, pasó cerca de una caseta donde se encontraba la bestia. Garavito estaba tomado, al ver al niño lo siguió, se detuvo a comprar un cuchillo, una cuerda y más alcohol. Momentos antes de que el niño se fuera a buscar a su mamá, Garavito le habló, lo engañó de irse con él diciendo que le daría dinero, se lo llevó a un lugar boscoso, despoblado, donde según sus palabras sintió odio, y comenzó a tasajear al niño hasta que lo mató. Después de su primer asesinato, Garavito quiso ir a Trujillo para visitar a su hermana, la única con quien tenía un tipo de vínculo, pero antes de llegar pasó por Tuluá. Sucedió lo mismo que con Juan Carlos, vio pasar a otro niño y aun cuando no tenía intenciones de hacer nada, al verlo se dio un largo trago, y tuvo fuertes impulsos que lo llevaron a ir tras de él. Para 1993 ya no le bastaba con lo que hacía, sino llevaba aún más allá el lado sanguinario, les abría, destrozaba el abdomen pero no lo suficiente como para dejarlos sin vida en ese instante. También arrancó pulgares a 8 niños pero dejó de hacerlo por temor a ser descubierto. Y realmente esta solo fue una entre muchas otras que hizo. A finales de ese año, mientras estaba tomado, en una terminal observó a un niño extraviado, y con el engaño de ayudarlo fue por más alcohol y le dio una buena cantidad al niño, después se lo llevó por una carretera, a un campo muy alejado. Al llegar amarró al niño, le quitó la ropa e iba a continuar hasta que percibió un mal olor. Un olor muy penetrante, un olor a muerto, y Garavito no continuó hasta saber qué era. Algo le parecía muy familiar, entonces sin que se diera cuenta el niño, Garavito fue a buscar a unos pocos metros de ahí. Por sorpresa habían restos de otros niños que él mismo había dejado. Cuando regresó, el niño le pidió a Garavito que lo desamarrara y así fue, Garavito lo hizo, su pequeña víctima comenzó a tomar con él, mientras él estaba tocándolo. Garavito no se percató de que el niño había tomado el cuchillo, entonces se le abalanzó contra él y cuando se lo fue a quitar le hirió la mano, perdió la movilidad de su pulgar, y en ese instante decidió matarlo. El 22 de abril de 1999, después de haber violado cerca de 200 niños y asesinado más de 100, Garavito fue capturado después de ser encontrado infraganti tratando de perpetrar otro atentado. Pese a que Garavito dio un nombre falso, la policía lo identificó por sus huellas dactilares. Fue interrogado por horas, hasta someterse por la presión y ponerse de rodillas, llorar, y ofrecer su confesión. Sacó su pequeña libreta y detalló cada uno de sus crímenes, declarando que 4 de sus asesinatos fueron cometidos en Ecuador. Confesó haber matado más de 170 niños de edades entre 6 y 16 años, entre los años 1992 hasta su captura.